Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es David Smith Rubén Martín. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente me encuentro estudiando tecnología en regencia de farmacia y pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Salud. Mi tutora se llama Sandra Faisuler Potosi y a continuación la exposición que voy a continuación a dar es acerca sobre dos enzimas que vamos a especificar cuáles son sus funciones y sus procesos en teoría en general. Las dos enzimas seleccionadas que escogí en el foro de discusión de la universidad, en este caso fueron deshidrogenasa y lactoperoxidasa. Bien, iniciando básicamente con la introducción, a continuación observaremos básicamente la funcionalidad de dos componentes, en este caso cuáles son sus funciones, sus características, sus clasificaciones y los factores que por lo general las em, permiten, o sea, los factores que por lo general se llevan a cabo a su proceso para aportar una funcionalidad ya sea en el sistema del humano o de algún ser vivo, como también al sistema industrial, farmacológico o clínico. En sí, pues básicamente veremos grandes características acerca de estos dos enzimas, que es como lo más importante. Em, Bien, específicamente tocando los puntos puntuales de la actividad, en este caso tocamos que son los procesos industriales, farmacéuticos y clínicos que se emplean en las enzimas seleccionadas, en este caso deshidrogenasa y lactoperoxidasa. Características de las enzimas seleccionadas, específicamente vamos a hablar de cómo se pueden llegar a comprender en cuanto a su funcionalidad, las propiedades que aporta y su clasificación específicamente es como saber de cierto modo cómo se estructura cada una de las dos enzimas. Los factores que afectan la actividad enzimática en las enzimas seleccionadas en el proceso específico seleccionado. También vamos a tocar ese pedacito en estos cuatro puntos a continuación. Entonces dice, paso número uno, en este caso tocamos el punto de la deshidrogenasa. Dice, los procesos industriales farmacéuticos o clínicos que se emplean en las enzimas seleccionadas, en este caso deshidrogenasa. ¿Qué función cumple la deshidrogenasa? Bueno, para empezar básicamente una breve como especificación de qué es lo que hace básicamente la deshidrogenasa o dónde la podríamos llegar a encontrar. Y pues específicamente la deshidrogenasa es, por así decirlo, como una molécula, un componente que normalmente lo manejamos todos los seres vivos. En este caso, los humanos lo tenemos especialmente en casi que todos nuestros tejidos en el organismo. Mayormente se pueden llegar a ver manifestados en los pulmones, los riñones, el hígado, em, diversos factores del organismo y pues una funcionalidad bastante beneficiosa que podemos llegar a presenciar con este componente, con esta enzima, es que me aporta energía, por así decirlo. Eh, Aparte de que me aporta energía, pues una gran funcionalidad metabólica que me produce en el organismo es como de alguna forma alertar al cuerpo de saber si todo está bajo control, está bien. Por ejemplo, cuando se sufre de alguna lesión o em, alguna dificultad, ya sea por medio de una perforación interna a de algún órgano o algo por lo parecido, los niveles de deshidrogenasa, que en este caso se clasifican aquí clínicamente como LDH, automáticamente se aumentan, suben. Y pues eso por lo general produce algunas sintomatologías que en teoría afectan todo lo que son nuestros sentidos. Entonces, digamos, produce mareos, vértigo, sensación bueno, dolores de cabeza, de inestabilidad, por así decirlo, entre otros factores. Bueno, aquí ya tocando básicamente el punto, dice qué función tiene la deshidrogenasa, específicamente aquí dice la LDH, que es por así decirlo como la sigla, cumple una función importante en la producción de energía en el cuerpo.
sí, o sea, nos llena de energía. Se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo, entre ellos la sangre, el corazón, los riñones, el cerebro y los pulmones. Muy interesante dato, muy importante. Y aquí dice específicamente que es perdón, la deshidrogenasa, también conocida como ácido láctico deshidrogenada. Es un tipo de proteína llamada enzima. La LDH cumple una función importante en la producción de energía del cuerpo y se encuentra en casi todos los tejidos, tal cual. Algo muy similar a la funcionalidad que me aporta. Aquí abajito notamos que dice la deshidrogenasa son enzimas claves en el metabolismo energético de la célula y varias de ellas actúan en el ciclo de Krebs, ruta metabólica esencial de catabolismo aerobio, específicamente. Mm, que pues bueno, sí, básicamente leyendo acerca del ciclo de Krebs, se puede decir que es como la respiración de las células dentro del organismo, permitiéndonos de cierto modo comprender cómo el cuerpo puede trabajar más fácilmente los lípidos, la energía, el carbono, entre otras sustancias. Es un tema bastante complejo y muy bueno también de comprender. Mm, bien, los procesos industriales farmacéuticos o clínicos, bien, clínicos, perdón, en el que se emplean las enzimas seleccionadas de lactoperoxidasa. En este caso, pues tocamos el mismo punto anterior, pero en este caso con la misma enzima, en este caso lactoperoxidasa. Bueno, hasta donde tengo entendido aquí, analizando, acordándome sobre el tema de investigación, se puede decir que la lactoperoxidasa específicamente es como esencialmente de la leche. Hace parte de una familia de glucos y glicos y específicamente la funcionalidad que aporta, especialmente se puede variar en muchos campos, por así decirlo. La lactoperoxidasa por lo general permite que la leche, por así decirlo, todos los lácteos, la mayoría de lácteos, se conserve de alguna forma en una temperatura inferior a 30 grados Celsius, si no estoy mal, y específicamente permite que la leche se mantenga cruda por un prolongado y extenso tiempo sin que llegue a fermentarse o a dañarse. En sí, también tengo entendido que la lactoperoxidasa específicamente eh, em, puede decirse que es como si fuese una bacteria, pero que de alguna forma evita que en el organismo de cualquier ser humano llegue como a provocar, como te digo, que se empeoren otros tipos de bacterias, virus o hongos. Eso es lo que recuerdo básicamente del tema. Y en teoría es muy interesante porque pues aporta bastante cuidado en el proceso industrial y en el proceso clínico, puede decirse. Inclusive también hay un proceso bastante extenso con el tema del queso, la leche como tal, ya sea pasteurizada, eh, ya sea pues con los yogures, entre otros, que hagan parte del grupo o familias de lactasa, de lácteos. Bien, otro punto también importante que recuerdo acerca del tema es que básicamente la lactoperoxidosa se puede encontrar fácilmente también por los fluidos corporales, en este caso por medio de las glándulas mamarias, en el caso de las hembras, de tanto animales como también mujeres, en este caso de seres humanos. Por medio de las glándulas mamarias podemos llegar a presenciar bueno, perdón, ambas enzimas, no, la enzima de lactoperoxidasa. Y pues bueno, por ende cumple un buen beneficio en el organismo, que es básicamente evitar que el cuerpo, mm, o sea, aporta energía por ser glucosa, si no estoy mal. En teoría también me ayuda como a mantener nuestro organismo en cuidado, evitando que otras bacterias o hongos sigan creciendo. Aquí a continuación voy a dejar la definición, igual, si de pronto desean pausar el video para ver la definición, sin embargo, continúo. Dice, ¿para qué sirve la lactoperoxidasa? Dice,
La lactoperoxidasa es una enzima peroxidasa secretada por las glándulas mamarias, tal cual, salivales y mucosas, incluidos los pulmones, bronquios y nariz, que funcionan como defensa natural y de primera línea, perdón, contra bacterias y virus. La lactoperoxidasa es un miembro de la familia de enzimas hemoperoxidasa. Ahora que tocamos este tema me recuerda mucho a un tema, a una funcionalidad que de hecho tuve la oportunidad de hablar con un médico, que específicamente las secreciones corporales, en este caso como él lo decía, las mucosas especialmente, cuando hablamos de flemas o congestión nasal, muchas veces la funcionalidad que aportan en esencia es como atrapar esa bacteria o ese virus que por lo general nos quiere atacar el organismo y en teoría, a la hora de atraparlo y pues como evitar que de cierto modo se siga propagando con el propósito de que nos afecte todo lo que es el sistema inmunológico, ya sea o por medio de las vías respiratorias, evitar que se nos desarrolle algún tipo de em, sintomatología, o ya sea enfermedad, por así decirlo, infeccioso, como sea sinusitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, entre otros. En teoría, pues la funcionalidad de la prima es atrapar la bacteria para, con el propósito de expulsarlo, ya sea por medio de la nariz o de la boca, poder de alguna forma evitar que haya una proliferación de las mismas dentro del organismo y así mismo evitamos de alguna forma que eso nos llegue a crear una infección interna, sea cual sea en este caso, por medio de las vías respiratorias. Un punto muy importante, ¿qué procesos industriales cumple? Prácticamente, dice, la aplicación del sistema de lactoperoxidasa, Stabilac, entre comillas, es una alternativa que actualmente se usa para prevenir el deterioro de la leche cruda por acción de las bacterias durante su obtención o copio y traslado hasta el procesamiento sin riesgos tóxicos al consumidor. Sí, en teoría básicamente evita que sea dañino para nuestro organismo siempre y cuando la consumamos sin ningún tipo de problema. Mm, bien, aquí tomando pues básicamente las características seleccionadas tanto de hidrogenasa como de lactoperoxidasa. Perdón, en teoría, básicamente, la primera característica de la deshidrogenasa, dice, es proveniente del mismo organismo y se identifica por medio de las vías sanguíneas como LDH. Así es como básicamente lo podemos identificar e inclusive por medio de exámenes de sangre. Em, Segunda característica de la deshidrogenasa es el que está encargado de crear energía en el cuerpo y se encuentra casi que en todos los tejidos del organismo, perdón, como riñones, pulmones, cerebro y corazón, sangre también. Específicamente corre internamente por nuestras vías sanguíneas, por ende tengo entendido que su proceso es como ir directamente o sea, llegar directamente por medio del corazón y por cada latido cardíaco que brindamos, específicamente se esparce para todo el cuerpo con el propósito de cumplir la funcionalidad, que en este caso es aportar energía. Algo muy bueno que ocurre pues para nuestro organismo. Y tercera característica de las enzimas, dice, cuando se encuentran altos niveles de LDH, por lo general pueden indicar que el paciente tiene alguna enfermedad, sí, en particular como órganos o ya sea por lesiones. Sí, lo que había hecho más o menos al principio, en teoría, cuando hay altos niveles de deshidrogenasa, por lo general el cuerpo es porque está sufriendo algún tipo de patología, algún tipo de síntoma no normal y pues muchas veces puede ser provocado tal cual como lo dice por medio de lesiones. Entonces, digamos que este tipo de enzimas empieza a trabajar más con el propósito de que nos indique que algo no está bien dentro de nuestro organismo. Algo muy similar ocurre con el tema de los leucocitos. Los leucocitos son básicamente unos derivados del organismo, parte de las defensas, que específicamente cuando están muy, muy, muy elevados, por lo general la mayoría de veces se encuentra muy fácilmente en niños y produce ciertas dificultades respiratorias, como en este caso puede ser neumonía, entre otro tipo de infecciones. La sintomatología mayor frecuentada es especialmente la fiebre, ya que por lo general cuando los leucocitos están muy elevados, que se puede identificar por medio de exámenes de sangre, en los resultados cuando se encuentran muy elevados,
La persona afectada especialmente tiende a tener fiebre y por más que se le trate, tiende a ser como muy em, complicado de alguna forma poder trabajar en cómo atacar los síntomas de la fiebre, por así decirlo, que es a base de los leucocitos que están elevados. Es un tema muy similar, básicamente, en este caso, con el tercer punto de la tercera característica de la deshidrogenasa. Hablando ya pues por parte de la perdón, lactoperoxidasa, la primera característica que vemos a continuación dice, tiene efecto bacteriostático, es decir, que presencia peróxido e hidrógeno y tiosinato. El tiosinato, ahora que me acuerdo, específicamente es como una sustancia, uno de los componentes que por lo general los animales, tengo entendido que únicamente los animales son quienes lo segregan, quienes lo producen, por así decirlo, y por ende pues cumple la gran funcionalidad de permitir que algo así como tal cual la lactoperoxidasa evite que en el resto de los demás animales, por así decirlo, les afecte en el organismo, inhibiendo que el hecho de que las demás bacterias o hongos o virus se sigan creciendo o propagando. Dice aquí que básicamente se encuentran varias concentraciones de leche naturales y en secreciones humanas y animales, tal cual. Segunda característica de la lactoperoxidasa, dice, cataliza la peroxidación, perdón, y los tiosinatos y algunos aluros en presencia de peróxido de hidrógeno, generando compuestos capaces de inhibir el crecimiento microbiano en un amplio espectro de bacterias, virus y hongos y protozoos. Ese era el último pedacito que me hacía falta. El protozoos. Un punto bastante importante y muy bueno. Tercera característica, Stabilac. Bueno, Stabilac aquí dice claramente que es como el activador de un sistema del sistema de lactoperoxidasa que permite que de cierto modo la leche, los lácteos se mantengan más crudos con un amplio y prolongado tiempo sin que llegue a fermentarse o dañarse, lo que famosamente se escucha como que la leche está cortada. En este caso, pues aquí eh, eh, in- em, su definición, perdón, dice que se utiliza para mantener la calidad de la leche cruda y fresca para consumo humano en tiempo de oscilación entre 8 a 30 horas. Horas básicamente, aproximadamente casi que, sí, un día y un cuarto. Y consecutivas al ordeño en dependencia de la calidad inicial y a la temperatura entre 20 a 34 grados centígrados. 30 grados, lo que ha hecho más o menos al principio del video. Excelente, aproximadamente, ¿no? Bien, aquí ya tocando básicamente la clasificación de las enzimas seleccionadas, en este caso deshidrogenasa y lactoperoxidasa. Clasificación de deshidrogenasa. La deshidrogenasa 140 kDa está formada por cuatro subunidades, cada una de ellas 35 kDa. Se conocen tres tipos de subunidades hasta el momento y dice que son H, que entre comillas es LDHB, viene la M, que entre comillas es LDHA, y viene la X, que entre comillas es LDHC. Básicamente todas son LDH, pero en teoría siempre terminan con una letra diferente. Sin embargo, por ende va su definición y pues específicamente dice que se presentan en pequeñas diferencias en su secuencia de aminoácidos. Los tipo H y M pueden asociarse independientemente para formar tetrameros, dando lugar a 5 isoenzimas, es decir, isoformas, modificaciones post-traduccionales de las enzimas, correspondientes las 5 combinaciones posibles, cada una de las cuales se encuentra preferiblemente en determinación de tejidos y puede identificarse por mediante de electroforesis. En este caso, pues aquí abajito logramos ver como un listado, por así decirlo, de los mismos derivados de de la deshidrogenasa y en este caso pues se clasifican de la siguiente forma. LDH, todos,
básicamente con un número consecutivo hasta el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en definición, entre comillas, empezamos por la primera, que es H4. Dice, en el músculo cardíaco y eritrocitos. Es donde prácticamente se puede encontrar esta enzima de deshidrogenasa y pues específicamente esta clasificación H4LH1. Abajo dice H3M en el músculo cardíaco y membranas sanguíneas y células sanguíneas, perdón, también H2M2 en los pulmones, en los riñones, también en la placenta de páncreas, el HM3, M4, en este caso es el hígado y los músculos esqueléticos, interesante, y el número 6, LDH6, que es el único que no tiene prácticamente paréntesis, dice en testículos e hígado. Interesante dato, muy bueno. Sin embargo, pues por ende cumple una funcionalidad muy buena dentro de nuestro organismo. Y pues hablando prácticamente ya de de la lactoperoxidasa, su clasificación, lactoperoxidasa, sí señor. Básicamente la lactoperoxidasa en su clasificación se puede deducir que serían las varias concentraciones variables de lácteos existentes y pues bueno, por medio de sus presentaciones como lo de la leche pasteurizada, la leche fermentada, transformada en queso, leche por medio de las glándulas mamarias, o leche de humanos, como también la de los animales, por su efecto microbiano podemos deducir que la lactoperoxidasa es una enzima que en nuestro organismo, como funcionalidad biológica, lo que hace es inhibir bacterias o virus graves en nuestro organismo por su efecto microbiano, bacteriostático, y es como decir que es una bacteria que evita el crecimiento de varias más dañinas y virus y hongos pero en el organismo del humano. En teoría, pues sí evita que otras bacterias peores quieran seguirse desarrollando dentro de nuestro organismo para así evitar que de alguna forma nos infectemos con mayor facilidad. Bien, ya vamos para la cuarta parte. En este caso dice los factores que afectan la actividad enzimática de la deshidrogenasa, disculpen. Dice, concentración de sustrato y deshidrogenasa. En condiciones estándar varias están las variaciones de energía libre de la reacción y específicamente se caracteriza por este tipo de compuestos, este tipo de resultados, por así decirlo, estando muy desplazada hacia la formación del lactato. Sin embargo, esta reacción puede producirse en dirección, perdón, en dirección contraria en función de la relación concentración de sustratos y productos. Esto se manifiesta con claridad en el ciclo de Cori, mientras que en el músculo esquelético especialmente durante el ejercicio físico intenso, los músculos cardíacos metabolismo oxidativo, el lactato procedente de los músculos esqueléticos se reoxida a piruvato para su utilización por el gluconeagesis por el ciclo de Krebs. Sí, en sí básicamente podemos deducir que es como que podemos experimentar este tipo de componente muy fácilmente por medio de el ciclo de Krebs, que es por así decirlo como la respiración por medio de las células. Y en teoría, pues aportando la funcionalidad de poder brindar energía dentro del organismo. Sin embargo, me parece que pues es muy amplio más el contexto, pero en sí podemos deducir que su concentración de sustrato se puede equivaler a un promedio de menos 25,1 kJ por mol. Bien, viendo básicamente la temperatura deshidrogenasa, específicamente dice que tiene una temperatura óptima de 50 grados Celsius y estable entre 20 y 50 grados Celsius. En promedio, básicamente esa es la temperatura que mantiene la enzima, por así decirlo. Perdón, dice concentración de la enzima de la deshidrogenasa.
Bien, dice, esta prueba mide los niveles diferentes de isoenzimas del lactato deshidrogenasa LDH y en la sangre. Sí, como lo ha hecho anteriormente, pues la deshidrogenasa se puede decir que es una enzima que fácilmente con resultados clínicos, en este caso exámenes médicos, podríamos llegar a de alguna forma comprobar cómo están sus niveles de LDH en el organismo y pues se puede profundizar básicamente más si fuese necesario. Sin embargo, pues ahí van básicamente las contraindicaciones o las dificultades, que era lo que había hecho al principio del video, que es cuando, perdón, cuando hay altos niveles de deshidrogenasa, el cuerpo por lo general se puede decir que colapsa y pues es como un aviso que la misma enzima le está dando al cuerpo de que hay algo que no está bien. Bien, pH de la deshidrogenasa. El pH óptimo de la LDH, es decir, la deshidrogenasa, es de 7,8 para animales pequeños y de 5,5 en animales grandes. Bien, puede decirse que es más pequeño en animales grandes. Esto sugiere que el acidosis metabólica, sí, esto sugiere que la acidosis metabólica podría ser regulada a escala enzimática en los animales pequeños y como tampón muscular en los grandes. Interesante dato, el tema del pH. Y pues hablando de los inhibidores de la deshidrogenasa, es una enzima importante en el metabolismo anaerobio de la glucosa para el ATP cuando disminuye, perdón, cuando disminuye el O2 celular o bien el pH es cercano al 7, la enzima cataliza la conversión de piruvato a lactato la con, con, con la concomitante, perdón, conversión de NADH a NAD más. Básicamente podemos deducir que en este caso esos serían como los inhibidores de la deshidrogenasa. Un punto bastante funcional. Ahora tocamos el pedacito de la lactoperoxidasa, que en sí se puede decir que la concentración de sustrato de la lactoperoxidasa se basa en que está formada por iones tiocianato, en forma de sal de sodio y potasio o potasio, que se añade normalmente a la leche en una cantidad aproximada de 14 miligramos por y aunque se puede ajustar en función de la variación y de su concentración en la leche. A continuación se añade se puede añadir el peróxido en forma de peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio. En este caso podemos deducir que estos son como los sustratos de la lactoperoxidasa para poder comprender mejor la situación en margen a su cantidad aproximada de eh, tiocianato, específicamente dentro de la lactoperoxidasa, por su volumen de 14 miligramos por ahí. Bien, pH de lactoperoxidasa, en este caso se puede decir que la acidez hasta un pH igual a 3 y la acción proteolítica. El jugo gástrico específicamente se puede decir que se puede encontrar que se puede hacer a un número o un valor bastante puntual como lo es el número 3 en cuanto hablamos del pH de la lactoperoxidasa. Fuerza iónica. La fuerza iónica de la lactoperoxidasa se dice que específicamente es de 0,15 m de NaCi, en este caso NaCi, durante el equilibrado de las matrices. Hablando pues de la deshidrogenasa, pues sí, viendo las estadísticas en cuanto a sus factores que afectan a la actividad enzimática,
No veo o no encuentro algún resultado que tenga que ver con la fuerza iónica. Sin embargo, pues hablando sobre la lactoperoxidasa, podemos específicamente darnos cuenta que su fuerza iónica es de 0,15 m de NaCl. Y bien, concentración de enzima de la lactoperoxidasa. La cantidad de residuales de tiocianato de los hortalizas tratadas no presentan riesgo potencial para el consumidor, ya que la concentración detectada en estos productos están por debajo de los niveles endógenos escritos en la saliva humana y en la leche de vaca, oveja o cabra. Punto bastante interesante en cuanto a su concentración a base de la enzima de la lactoperoxidasa. Ya hablando básicamente del tema de la temperatura, se puede decir que hay variables diferentes, pero aún así importantes, en este caso, pues para nuestro organismo, ¿no? Y también cuando no está dentro del organismo, claro, cuando está en su proceso industrial o farmacéutico o clínico. En teoría, pues aquí dice que la enzima estable de temperatura de pasteurización pasteurización, perdón, a baja temperatura a largo tiempo de 63 grados Celsius por 30, por 30 minutos, perdón, o pasteurización a alta temperatura a corto tiempo de 72 grados Celsius a 15 segundos, puesto que conserva el 100% de su actividad enzimática. Mm, Se puede decir que esos son los valores que específicamente conservan la temperatura, pues lo que deduzco de acá es que entre más corto el tiempo sea la temperatura más elevada, se puede decir que eh, en 15 segundos podríamos llegar a ver algún tipo de efecto dentro de su cambio visual, su estructura, por así decirlo. Y pues aquí abajo dice que específicamente cuáles son los inhibidores de la lactoperoxidasa. En este caso podemos notar que algunos estudios del campo recientes realizados con la leche cruda tratada mediante el sistema de LP y almacenada a 30 a 35 grados Celsius, puede decirse, pusieron de manifiesto una inhibición sistemática del crecimiento microbiano durante 4 a 7 horas. En este caso podemos deducir que si básicamente la lactoperoxidasa tiene unos estándares por donde específicamente podríamos llegar a notar por medio de cierto límite de hora su actividad microbiana para el sistema de crecimiento de la misma enzima. Si bien la refrigeración es sin duda muy eficaz en la inhibición del crecimiento bacteriano. Se puede producir algunos efectos físicos y químicos negativos limitados que podrían tener pequeñas repercusiones, perdón, repercusiones en los parámetros de elaboración. Los más importantes son solubilizante, solubilizante de la caseína y la utilización de los minerales. Bien, ese es un punto bastante importante en cuanto a cómo funciona en base a su cambio químico por medio de la temperatura y pues su inhibición o su actividad que tendría por la misma temperatura, por así decirlo. Bien, ya básicamente aquí podemos ver las conclusiones. En teoría podemos concluir que la deshidrogenasa y la lactoperoxidasa ambas cumplen funcionalidades muy buenas para nuestro organismo y pues en teoría, pues a pesar de que puede decirse que no tienen mucha relación cercana, eh, puede decirse que evitan que en el sistema la lactoperoxidasa evite que el organismo se colapse, se empeore por enfermedad, mientras que la deshidrogenasa lo que haría de alguna forma sería como avisarnos de que algo no está bien, ya sea por de pronto alguna enfermedad que quiera llegar a desarrollarse dentro de nuestro organismo, o ya sea inclusive por medio de alguna lesión. Lesiones varían, de pronto puede ser por medio de alguna cortadura cortopunzante, una perforación por medio de algún órgano interno, puede llegar a ser reflejado por eh,
simplemente alguna intoxicación por medio de alimento, entre otro tipo de aspectos que puedan llegar a afectar nuestro organismo para que la misma deshidrogenasa pueda llegar a manifestar nuestra estabilidad, por así decirlo. Y pues cuál puede ser la carencia de la deficiencia a base de los síntomas que presentamos a nuestro organismo. Con referencia al trabajo, podemos concluir que la deshidrogenasa es muy importante para nuestro organismo, ya que para mantener nuestros tejidos estables y influenciarnos en cuanto a energía, mientras que la lactoperoxidasa cumple funciones muy importantes para el organismo humano como animal también, y entre sus procesos de alimentos tiene un efecto bacteriostático en la leche cruda y aumenta de manera efectiva la duración en 7 u 8 horas a la temperatura ambiente de 30 grados Celsius, o más de la temperatura inferior básicamente, por ende es válida para nuestro organismo. Ambos componentes son muy importantes y fundamentales. Bien, aquí pues básicamente podemos notar las referencias bibliográficas que fue donde prácticamente agarré toda la información y pues específicamente pude tener obtención de todo esto que les he podido manifestar en lo corto del video. Y pues en sí me deja fascinado porque es un tema bastante importante para nuestro organismo. Obviamente hay muchas más enzimas que cumplen funcionalidades hermosas, funcionalidades supremamente importantes y obviamente pues fuera de nuestro organismo otras que se puedan llegar a manejar en sus procesos industriales, entre otro tipo de factores o sectores en el ámbito industrial o clínico o farmacológico, como ya lo habíamos notado. No siendo más, les agradezco muchísimo por haberme prestado atención. Muchísimas gracias de verdad por permitirme pues escuchar y brindar esta información que para mí ha sido de gran agrado, de mucho gusto. Y pues sin más, aquí dejo básicamente mi presentación, mi nombre completo, básicamente mi correo electrónico, el correo institucional y mi número telefónico, por si ocurre algún tipo de duda, inquietud, petición, queja o reclamo. Muchísimas gracias y les deseo que tengan una excelente tarde.